En las ciudades que tienen hoy circulación comunitaria del virus, hemos dispuesto a partir del día de hoy y hasta el sábado 19 una restricción vehicular a partir de las 18 horas a fin de promover que las personas en estas ciudades traten de quedarse en sus barrios, de hacer actividades en sus barrios, de consumir en sus barrios, como manera de contribuir a la disminución de la circulación en la vía pública que hemos notado en las últimas semanas. Tenemos más del 70% de movilidad hoy respecto de la que teníamos en marzo, antes de la pandemia. En estas grandes ciudades es un número muy importante y ustedes saben que hay una relación directa entre la circulación de gente en la calle y la cantidad de circulación del virus, ¿sí? El virus lo transportamos nosotros, nos podemos contagiar en cualquier lado, pero generalmente los factores de multiplicación de los contagios están dados en aquellas reuniones sociales, familiares o incluso reuniones en espacios abiertos a donde no se respetan los usos y costumbres del distanciamiento social, del uso del tapabocas y de los hábitos de higiene y de no compartir bebidas, mates y demás utensilios. Este tipo de reuniones durante los días de semana suelen ocurrir por la tarde, cuando la gente ya ha vuelto a sus hogares y los vehículos se transforman muchas veces en un factor que propicia que esas reuniones se hagan. La gente se traslada mucho, no por razones laborales, sino fundamentalmente por esto, por razones sociales o familiares, y eso es un factor que hoy puede estar propiciando que muchos contagios se sigan produciendo y se pueden evitar. Entonces, esta medida, que sabemos que es dificultosa, que genera molestias en algunos sectores de la población, es una medida necesaria por unos días para poder darle un respiro al sistema de salud. Ayer hemos tenido 300 casos en toda la provincia, nuevos casos de coronavirus, 152 de esos casos se dieron aquí en la ciudad de Neuquén, y es una cifra que no está decreciendo, sino por el contrario, está creciendo exponencialmente y tenemos que tratar de cortar ese crecimiento exponencial, porque va a seguir poniendo en riesgo una situación que ya es crítica, que es la disponibilidad de camas de terapia intensiva en los principales centros de salud que reciben pacientes con coronavirus en la provincia de Neuquén y particularmente aquí en el área metropolitana.